Se inició la grabación. Es obligatorio estudiar lo siguiente. Los dos marcos conceptuales del catálogo de cuentas para bancos emitido por la Superintendencia de Bancos y para cooperativas y mutualistas emitido por la Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia. Primer documento obligatorio. Segundo documento obligatorio. Del capítulo 1 al capítulo 5 del libro Fundamentos de Riesgo Bancario y Regulación. La regulación 209-2016F del capítulo 1, del artículo 1 al artículo 5. Y finalmente del Código Monetario y Financiero, del Código Orgánico Monetario y Financiero, del artículo 1 al artículo 14. Del artículo 99, 100, 101 y 102. Artículo 99, 100, 101 y 102. Y el artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Eso hay que leer para el próximo lunes, jóvenes, para el próximo lunes. Hoy vamos a continuar con la materia que recomenzamos ayer. Así que voy a activar mi cámara para que me indiquen si es que hay alguna dificultad en ver la pizarra. ¿Tienen alguna dificultad en ver la pizarra? Bien. Vamos a comenzar a determinar lo que son los agregados macroeconómicos monetarios. Como título general, agregados macroeconómicos monetarios, tanto para el mercado de dinero como para el mercado de capitales. Ustedes pudieron ver, al ver el catálogo de cuentas para bancos o para cooperativas, que es extremadamente grande, largo. Solamente viendo el plan de cuentas es extremadamente grande y largo. Más largo es el que vamos a ver hoy del Banco Central. Del Banco Central, en el caso Banco Central del Ecuador. En el caso del Banco Central del Ecuador, vamos a comenzar con el balance de situación. Obviamente, a una fecha determinada. Normalmente al 30 o 31 de diciembre de cada año. De este balance de situación, vamos a tomar algunas cuentas que son de tipo monetario. Entonces, aquí tenemos el activo y aquí tenemos el pasivo. Del activo vamos a tomar los activos monetarios internacionales brutos, totales, generales. ¿Cuáles son los activos monetarios internacionales brutos? Son el oro monetario, que puede estar en el país o en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial. El Ecuador participa de estos organismos y los tiene en el Fornox, en el Fuerte Nox, tanto de las dos instituciones, oro monetario. Y también están divisas.
Divisas internacionales, fundamentalmente en la zona dólar, como la nuestra, dólares, también euros, porque comerciamos mucho con Europa, pero también pesos colombianos, soles peruanos, pesos mexicanos, pesos chilenos, etcétera. Divisas que también tienen su contravalor en oro. Por otro lado, tenemos el crédito que el Banco Central o la institución que haga de Banco Central en los Estados Unidos, el Fondo de la Reserva Federal, ha entregado a los bancos comerciales. En el caso del Ecuador, el crédito a los bancos comerciales supuestamente está prohibido por la Constitución, pero en el caso ecuatoriano, el crédito ha sido entregado por la Corporación de Garantía de Depósitos, ¿sí? Por el Fondo de Liquidez, que no pertenece jurídicamente al Banco Central, pero funciona dentro del Banco Central, la Corporación del Seguro de Depósitos o Fondo de Liquidez. Esa es la que ha entregado, porque según la ley ecuatoriana no puede el Banco Central, o no podía. También el crédito al sector público. Al Estado. Rafael Vicente Correa Delgado se sacó 7,000 millones de dólares de la reserva del Banco Central para sus mega obras, donde había sus mega acuerdos entre privados, habían comisiones sobre precios, etc. Por el otro lado, tenemos los, pongamos con otro color, pasivos monetarios internacionales brutos. Pasivos monetarios internacionales brutos. ¿Cuáles son los principales pasivos internacionales brutos? Las deudas que tiene el país y que lo administra el Banco Central con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con ACAF, con los organismos multilaterales, con el Club de París, es decir, créditos de gobierno a gobierno que están en el Club de París, que necesitan para reformularles el aval del Fondo Monetario Internacional, y también los acuerdos con otros bancos centrales. Por otro lado, cuando el Ecuador emitía sucres, tenía la famosa base monetaria. Esta base monetaria era la cantidad de billetes y monedas en sucres emitidos. Ya vamos a ver lo que sucede ahora con dolarización. Y finalmente, como deuda contra los bancos comerciales, el encaje bancario. Así era lo fundamental en los agregados monetarios macroeconómicos cuando el Ecuador emitía sucres. Bien, cuando nos dolarizamos, esta situación cambió. Y el balance del Banco Central tenía 4 sistemas independientes. ¿Sí? 4 sistemas independientes. Si bien mantenía
los activos monetarios internacionales brutos y los pasivos monetarios internacionales brutos, sí, que ya hemos hablado, el Banco Central tenía por la emisión de moneda metálica, esas fichas que tenemos de 50, 25, 10, 5 y 1, que prácticamente de 5 y 1 utilizamos las del exterior, tenía un contravalor de más o menos entre 85 a 90 millones de dólares en respaldo a las monedas. Entonces, aquí había un primer sistema donde había la obligación de tener un respaldo del 100% de las monedas metálicas emitidas. Luego había otra obligación del 100%, ¿sí?, en dólares, sobre el encaje bancario, que es ese porcentaje que los bancos tienen la obligación de enviar al Banco Central como fondo de garantía para algún banco que entre en problemas, poderle prestar. Aquí también había la obligación de tener todo el encaje bancario en constante y sonante, porque es dinero de la gente por medio de los bancos. El segundo sistema. El tercer sistema era el dinero que el Estado le había depositado. Lo que había depositado en las cuentas del Banco Central del Ministerio de Finanzas. Acá ya no había la obligación de tener el 100% en dólares. ¿Por qué? Porque era sacar de un bolsillo a otro bolsillo, era dinero del Estado. Aquí era comprensible. Estos eran los mecanismos y habían otros depósitos del Estado, ejemplo, los depósitos del IES, ISFA, ISPOL, entre otros, en que tampoco había la obligación de tener el 100%. Estos eran los 4 sistemas en el balance del Banco Central que daba seguridad a la dolarización. ¿Sí? Entonces aquí tenía, ya no tenía oro monetario y divisas. Y acá los acuerdos internacionales y las deudas a nombre del Estado. Pero había este sistema dentro del Banco Central para tener seguridad. ¿Qué hizo el Código Orgánico Monetario y Financiero? Permitir que dinero de la reserva monetaria sea prestado al Estado. Bien, pregunta hasta aquí. Pregunta hasta aquí. ¿Alguien todavía no termina de copiar? ¿Alguna persona que no haya terminado de copiar, por favor, puede levantar la mano para esperarle? Bien, creo que todos han copiado. Bien. El Código Monetario y Financiero lo que hizo es desbaratar estas seguridades monetarias con la dolarización y permitir que el Banco Central le preste al Estado. ¿Sí? Ese es un tema que el Fondo Monetario está insistiendo que hay que reformar.
el Código Orgánico Monetario y Financiero que permitía estos abusos por parte del gobierno, porque según la Constitución, el gobierno dirige la política monetaria y por lo tanto el Banco Central, a la orden del gobierno, le prestó casi 7.000 millones de dólares de la reserva. Porque cuando nosotros no estábamos dolarizados, cuando teníamos sucres, teníamos activos monetarios internacionales brutos menos pasivos monetarios internacionales brutos, se llamaba Reserva Monetaria Internacional. ¿Sí? Esto era cuando no estábamos dolarizados, cuando emitíamos sucres. Cuando emitimos dólares, ¿sí? Aquí tenemos los activos monetarios internacionales, que son dólares, euros, etcétera, menos los pasivos monetarios internacionales, y hoy se llama Reserva Monetaria de libre disponibilidad, porque ya no emitimos sucres. ¿Sí? Esto en relación al Banco Central. Bien. Entonces, si regresamos al tema del Banco Central, al balance cuando emitíamos sucres, teníamos este tipo de ecuaciones. La primera ecuación es activos monetarios internacionales brutos menos pasivos monetarios internacionales brutos igual activos monetarios internacionales netos, lo que es lo mismo Reserva Monetaria Internacional. La primera ecuación. En segundo lugar, teníamos una segunda ecuación que es el crédito que entregó a la banca comercial, a los bancos comerciales, hoy lo hace por medio de la Corporación del Seguro de Depósitos, por la COSEDE, más el crédito al sector público, al Estado, que ya dijimos, esos son abusos del anterior gobierno y se llaman activos internos brutos. Activos internos brutos. Entonces, ¿a qué era igual los activos internos brutos? ¿Sí? Los activos internos brutos menos el encaje bancario, lo que los bancos depositan en el Banco Central, se llamaba activos internos netos. Activos internos netos. Cuando nosotros emitíamos sucres. Y por lo tanto podíamos definir una cuarta identidad que era base monetaria, BM, base monetaria menos encaje bancario, lo que había emitido en sucres, menos lo que había recogido de los bancos como encaje bancario, le llamamos numerario, que es lo que está circulando en economía, lo que realmente está circulando en economía. Por lo tanto, llegábamos a que la Reserva Monetaria Internacional era igual a MB, base monetaria, menos activos internos brutos. Base monetaria menos activos internos brutos. O lo que es lo mismo, una sexta identidad que tenemos, que la Reserva Monetaria Internacional era igual a numerario menos los activos internos netos. Estas son las ecuaciones que utilizaba el Banco Central cuando nosotros emitíamos sucres. Y que algún momento, supongamos, gana Arauz y elimina la dolarización,
tendremos que volver a utilizar este tipo de instituciones. Ojalá eso no pase, porque realmente sería irnos en dirección de Venezuela. Entonces, esto en relación al primer balance, que es del Banco Central. Ahora vamos al segundo balance, que es de los bancos y bancos privados y también banca solidaria. ¿Sí? Pregunta antes de borrar. ¿Todos ya copiaron hasta aquí? Con todos los nombres. Si alguien todavía no copia, por favor, quisiera que me lo diga, porque voy a borrar para poder seguir adelante. Bien, todos están entonces, han copiado lo que estén a pisar. Vamos al segundo elemento de la oferta monetaria. Como ustedes comprenderán, esto no hay en ningún libro. Esto lo hace internamente el Banco Central, o lo hacía internamente el Banco Central. Entonces aquí vamos a tener el balance de los bancos privados más entidades de la economía popular y solidaria, bancos y cooperativas y mutualistas. O sea, todos los que hacen el mercado de dinero, los que están bajo el control de las dos superintendencias, la de bancos, los bancos públicos, privados. Le dejamos de lado las entidades de seguridad social que están bajo la superintendencia de bancos y nos vamos a la de economía popular y solidaria, donde están cooperativas, segmento 1, 2, 3, 4 y 5, como usted debe haber visto en el catálogo de cuentas, y adicionalmente las mutualistas de ahorro y crédito. Y asimismo tomamos el balance de situación. A una fecha determinada, normalmente fin de año. Entonces, aquí tenemos 1, activo, aquí tenemos 2, pasivo, ¿no es cierto? Y tenemos los siguientes agregados monetarios. De la banca privada, no del Banco Central, es diferente, ¿no? Aquí tenemos activos monetarios internacionales brutos. Los dólares que tienen los bancos y cooperativas. Y aquí tenemos los pasivos monetarios internacionales brutos. Entonces, aquí tenemos los dólares que tienen los bancos, fondos disponibles, operaciones interbancarias, inversiones, cartera de crédito, ¿no es cierto? Están en dólares, pero especialmente lo que está en efectivo. Y aquí los pasivos monetarios, las deudas. Lo que para el Banco Central era una deuda, para los bancos el encaje bancario está dentro de fondos disponibles. Pero también los bancos, en algunos países, aquí menos, también le dan crédito al sector público. Pero fundamentalmente es el grupo 14, crédito al sector privado.
Aquí en el Ecuador son más o menos 26.000 millones de dólares el crédito que los bancos, crédito y cooperativas han dado al sistema financiero. Por el lado del pasivo, aparte de los pasivos monetarios, tenemos acá los depósitos monetarios, que como ya hemos dicho, son los grupos 21, 22, 23, 24 y 25, ¿no? Y depósitos a plazo 26, 27, que los bancos dan tanto a las empresas como a las familias, y también, si es que le han dado un crédito al sector público financiero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son el sector público financiero? El Banco Central, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Ban Ecuador, entre otros. Si los bancos han entregado crédito al sector público financiero. Pregunta, ¿puedo esperar hasta que terminen de copiar para poder seguir adelante? ¿Alguien todavía no copia? Bien, parece que todos me seguían. Entonces ahí vamos a encontrar dos ecuaciones adicionales. Estas dos ecuaciones adicionales les vamos a llamar la ecuación 7, que es activos monetarios internacionales brutos de los bancos privados. Obviamente cooperativas y mutualistas, menos los pasivos monetarios internacionales brutos también de la banca privada. Nos queda los activos monetarios internacionales netos también de la banca privada y banca solidaria. Y la última ecuación son los activos monetarios internacionales netos, ¿no es cierto? Es el crédito que entregaron los bancos privados al Banco Central, a la banca estatal en general, ¿no? A la banca estatal, donde está la corporación financiera, puede estar también el BIES, aunque es un banco privado, pero le consideran como que fuera un banco estatal, más los depósitos monetarios, que es lo que la gente depositó en el Banco Central, menos el encaje bancario, lo que los bancos depositaron en el Banco Central, que para el Banco Central es una deuda, para los bancos privados es un activo, menos el crédito total otorgado, el crédito total, que es tanto al sector estatal, que ya está aquí, el crédito total privado, solamente el sector privado, de los bancos privados. Aquí tenemos entonces dos ecuaciones del sistema financiero privado adicionales a las del Banco Central. Por lo tanto, ya con toda esa información, porque los bancos mes a mes van enviando a la Superintendencia de Bancos los balances cuadrados con cartera, con crédito, con el detalle de los activos de riesgo, van entregando mes a mes y una copia le mandan al Banco Central para que haga estos estudios monetarios, para ver la liquidez del sistema financiero. Entonces, el Banco Central toma la información de la banca estatal, por lo tanto el Banco Central fundamentalmente, pero también el Banco del Estado, la Corporación Financiera, el Fondo de Liquidez, y une
y por el otro lado consolida también toda la información de la banca privada. Y llegamos al sector bancario consolidado. El rato que llegamos al sector bancario consolidado, tenemos el balance de situación consolidado, sumado para tener este agregado macroeconómico, estos agregados monetarios, a una fecha determinada, ¿no? Normalmente a fin de año. Entonces aquí ya tenemos la sumatoria de todo el sector público y el sector privado. Entonces, aquí en el activo tenemos los activos monetarios internacionales netos. Activos monetarios internacionales netos, tanto de la banca estatal como de la banca privada. Y tenemos aquí el segundo agregado macroeconómico importante, es lo que se llama crédito doméstico, sumado lo que dieron los bancos estatales más los bancos privados. Se llama crédito doméstico. El crédito doméstico es la variable inversión en la intermediación del sistema financiero. Todo lo que han dado bancos públicos y privados y el sector privado, tanto a empresas como a familias. Y por el lado del pasivo, tenemos lo siguiente: el numerario en poder del público. ¿Se acuerdan que el numerario era base monetaria menos encaje bancario igual numerario? El dinero que estaba circulando en la economía, más los depósitos monetarios en el sistema financiero privado, ¿no es cierto? Y más los depósitos en el sistema financiero a plazo. Los depósitos monetarios conocidos como depósitos a la vista. Entonces aquí ya tenemos consolidada toda esa información. Todo esto es informático, va saliendo automáticamente en los servidores del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de la de Economía Popular y Solidaria, en el Ministerio de Finanzas, en las EMPLADES, la misma información, que nos ayuda a determinar los agregados monetarios. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿ya todos copiaron hasta el consolidado, todo consolidado, para poder ya determinar la oferta monetaria? Si alguien no logra todavía copiar, dé un clic en la mano y le esperamos hasta que termine de copiar. Entonces, todos están igual. Vamos entonces a las ecuaciones finales. Tenemos la información de todo el sector público. Tenemos toda la información del sector privado. Nos da, por lo tanto, la ecuación número 9. La ecuación número 9 es el crédito doméstico es igual al crédito al sector público, ¿sí? Más el crédito al sector privado. Ese es el crédito doméstico. Por lo tanto, llegamos a la ecuación número 10. Activos internacionales netos, en cambio, era igual
a M2 menos el crédito doméstico. Por lo tanto, veamos por qué M2 y pasamos a la ecuación número 11, en donde M1 es igual masa monetaria 1. ¿Se acuerda que masa por velocidad era igual a índice de precios por la cantidad de dinero en economía para las transacciones? Entonces, M1 era numerario en poder del público. ¿Qué era el numerario? Base monetaria menos encaje bancario, ¿sí? Más los depósitos monetarios. Eso era M1. Y por lo tanto, llegamos a la ecuación número 12, que M2 es igual a M1 más los depósitos a plazo. Hay países que calculan hasta M7 con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la oferta monetaria aquí en el Ecuador, con M1 y M2, esto es o M1 o M2, puede considerarse la oferta monetaria. ¿No es cierto que hubiera sido muy complicado comenzar explicándoles esto si no entendían cómo funciona la moneda en la economía? Preguntas. Si alguien no logró copiar. Si alguien no logró copiar. Bien. Para que tengan tiempo de poder escribir todo lo que hemos visto, las clases que no sean muy largas, para que puedan escribir. Entonces, usted tiene también la obligación de escribir esta clase, el resumen, no es el resumen, es el detalle mejor, de esta clase que técnicamente hemos visto cómo el Banco Central determina la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación que sirve para que funcione la economía. Bien, hemos concluido. Antes de concluir, pregunto si hay alguna aclaración, alguna ampliación, algún comentario, alguna petición. Por favor, la representante de esta aula puede comunicarse, por favor. Sí, economista, dígame. Le consulto, ¿hay alguna inquietud, alguna consulta sobre lo que voy a tomar el día lunes? ¿Sobre esta clase? ¿Si ha estado claro? No todo está claro. Perfecto. Entonces, jóvenes, en lo que resta de la hora, pónganse a escribir hoy mismo para que no se olviden. Que pasen bien, cuídense mucho, trabajen bastante.